impulsar el retorno a ciertas cosas que nos dejó el primer gobierno, ¿no? Con Claro, López Obrador, sí. porque creo que a veces se pierde como la brújula de, pues un poco presiones económicas y ahorita que lo estamos viendo con este impacto a nivel global, pues en México tan cerca de Estados Unidos que hay presiones, ¿no? Entonces, pues no deja como de en ciertos momentos intentar como también asfixiar, ¿no? Pero bueno, acá lo interesante es que creo que efectivamente el gobierno anterior sí permitió como un chispazo en la población y Sí, despertar esa conciencia social que estuvo por décadas adormecida, ¿no? claro, claro. Entonces, eso creo que es importante, Sí, eh, que de alguna u otra manera ya los medios de comunicación que imperaban, pues bueno, eclosionaron y afortunadamente la población tiene ya otros medios para informarse y estar como más despierto a lo que está pasando, no solamente en el país, sino también a nivel global, ¿no? bueno, Porque eso lamentablemente, es un montón, es un montón, es un gran logro eso, como un paso, un sí, montón. la verdad que sí, veníamos de un letargo, ¿no? De un adormecimiento de décadas, o sea, de Sí, décadas. sí, Lo sí, que sucedió con López Obrador realmente sí revitalizó al claro, país, lo claro, sacudió de esa inercia que traíamos y sí, puso sobre la mesa preguntas y temáticas que son relevantes para el país, ¿no? Como esta cuestión de la relación con Estados Unidos, la sí, subordinación tan fuerte que ha tenido el país de los gobiernos anteriores, ¿no? Y sí, sí tratar de poner como límite a la injerencia, porque por muchas décadas se permitió la entrada directa y sin ningún tipo de restricción de Estados Unidos, ¿no? Aquí teníamos, y creo que todavía está presente parte de la seguridad norteamericana, ¿no? Pero al menos con el gobierno anterior sí fue como una posibilidad de decir no más, ¿no? Que no es cualquier cosa. Vos fíjate, Heidi, que ustedes lo tienen de frontera. Nosotros estamos a miles de kilómetros, pero hoy estamos re cerca de Estados Unidos, más Sí, cerca que ustedes. Es increíble sí, cómo las distancias son, bueno, habitadas, ¿no? Con los cuerpos y los discursos. sí, sí, y la verdad es que digamos, desde acá un poco lo que ustedes están atravesando actualmente, bueno, al menos a mí no puedo como hablar por un porcentaje considerable de la población, pero al menos a mí lo que me deja pensando es que debemos de tener como mucho cuidado porque en cuestión de nada vuelven de nuevo a retornar estos Totalmente, gobiernos, ¿no? totalmente. Yo creo que no sé, tengo como una esperanza, todavía tengo como esperanza que esa continuidad la tiene que dar la red que podemos hacer entre países. Sí, Para mí la resistencia es esa, que es lo que no hicimos, ¿no? Muchas veces. sí, y creo que en ese sentido, y a lo mejor me veo muy atrevida, pero creo que es el momento del atrevimiento, ¿no? Sí, 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 claro. Este, bien vale como también la reflexión acerca de por qué por mucho tiempo ciertos países se mantuvieron como ajenos a la problemática de toda, no solo Latinoamérica, porque a veces me parece que cuando se utiliza la palabra Latinoamérica, México queda por fuera y no es Queda así, por ¿no? fuera, sí, sí, Compartimos demasiado con todos. Y a claro. veces el hablar de Latinoamérica es así como si México quedara como exento. Entonces, estoy retomando la palabra Mesoamérica. Creo que a partir de retomar esa palabra de nuevo nos volvemos como a resituar en esa relación, ¿no? Ajá. Eso nos habla que desde México hacia abajo, ¿no? Este, pues nos hermanan muchas cosas, ¿no?
en particular la resistencia, que creo que es uno de los elementos que todos podemos compartir y preguntarnos, así como la relación y la injerencia de Estados Unidos en nosotros, ¿no? Entonces sí son cosas que me parece que a veces se nos ha olvidado como países, como que no estamos por fuera de siempre digamos, el acecho, ¿no? No solo Sí. del imperio norteamericano, sino ya también de otras naciones que ven a toda Mesoamérica como un botín, ¿no? A expoliar. Entonces creo que eso nos hermana bastante. Interesante lo de Mesoamérica, me gusta. Yo creo que valdría la pena retomarla, ¿no? Sí, Porque sí, sí. Mesoamérica justo nos hermana, porque desde la parte media, que es, digamos, nos pone a nosotros en México en la parte media, Media, desde claro. ahí creo que de ahí hacia abajo nos hermana justamente la resistencia, ¿no? Y el interés y la voracidad de los imperios por seguir expoliando, ¿no? Lo que se puede expoliar. Sí. Al respecto, yo creo que vos Sí, hablas de Gustavo. países hermanos y creo que hay que hablar de países hermanos y también de los primos, porque también está Claro. toda África en nuestra misma situación, Sí, quizás sí, bastante más grave. Sí, Néstor sí, Kirchner, vos citabas a Néstor Obrador, a López Obrador, Néstor Kirchner hablaba mucho de la transversalidad y jugaba muchas fichas con el verdad. sur global, digamos. Sí, En vez de hacerla de arriba abajo, abajo arriba, la hacía para un costado y para el otro. De hecho, también China, allende el Pacífico. Sí, hay que, porque es un cambio de ejes, ¿no? Del centro y la periferia. Cambio de ejes. Me parece que claro, lo que claro, ¿no? estamos hablando es Sí, eso, ¿no? sí. Sí, Porque si estamos en el sur global, digamos, junto a África y otros países del sur, sí. eh, ya no hay, bueno, es otra la situación, se rompe ese binarismo arriba, abajo, norte, sur, ¿viste? Y Eso. según el tamaño del ejército, digamos, es, digamos, por Ah, ahí el tamaño de la pasión y la lucha. sí, claro. Sí, sí. Muy interesante. ¿Qué tal, Susi? Ahí te sumaste, Susi. ¿Cómo andás? Sí, estoy acá escuchándolos para ver en qué puedo coincidir, en qué puedo, bueno, en qué parte encuentro que puedo entrar. Ay, Entré, pero no sí, mi entré. amor. Estoy Claro, ahí obvio, en el borde. obvio. Pero Este, bueno, lógico, sí, sí, entra. Hasta ahora de lo que escuché, bueno, es todo lo que pensamos nosotros sí, desde la Argentina y en este momento más, ¿no? ¿Cómo podemos abrir para todos estos países que nos ayuden también, ¿no? sí. A salir de este momento a través del pensamiento que no es lineal, que es un pensamiento que nos Claro, entreteje, claro, qué sé yo, claro. ¿viste? La verdad que ya no sé. Para mí, poco, estuve este último tiempo poco porque tenía laburo, qué sé yo, y aparte tengo que laburar, porque si Y no sí, laburaste, muertan los mosquitos. sonaste. Sí, Entonces, bueno, estoy ahí tratando de estar y aparecer, y aunque tengo que desaparecer, aparezco. Pero tengo amigos en este espacio, entonces como sé sí, que hay sí, amigos, entonces me confío y entro. sí, Susi, te Pero queremos. si no, a veces no sé dónde entró. Claro. Pero te acordás que vos hablabas, Susi, a veces de el grupo, el cuerpo como grupo? ¿Te acordás cuando trabajabas eso? Siempre pienso eso, ¿no? Siempre pienso el Siempre, cuerpo ¿no? como grupo. Y bueno, me parece que ahí la Sí, sí, centralidad y la periferia pasa, ¿no? Como en qué lugar en el sí, cuerpo tenemos el centro y qué la periferia, y también hacia afuera, ¿no? Hacia las relaciones sí, sociales y micro y macropolíticas. sí, estamos. Después hay un tema, esa frase de nadie se salva solo, que tengo Sí, ganas de hacer un taller con esta idea, porque me parece que es una frase que pega en este momento muy fuerte, ¿no? Nadie se salva solo y al mismo tiempo, ¿con quién, no? No claro, con cualquiera, pero bueno, ¿con quién?
Y bueno, nosotros estamos che, en un momento muy complejo, muy complejo. Hoy estaba pensando, vos sabés que hay un, no sé, hablo como si estuviera sola, perdonen, pero estoy monologando, me parece. Pero no, me estaba acordando que yo estoy en un grupo donde está Kicillof y también Grabois, ¿no? Juan Ajá. Grabois y Kicillof. Y me acordé que yo los conozco a los padres de los dos, porque Kicillof, los padres de Kicillof eran psicólogos del Lanús. Así Ah, que claro. imagínate, los conozco. Sí, la Y época de ustedes. el padre de Grabois, o fue más que nada Roberto, fue mi compañero de filosofía y letras, de sociología, qué sé yo, bueno, de toda la vida y hasta último momento estuve con él hasta su final. Entonces pensé, qué vida rara esta. Hoy estoy Mm, con esto, qué vida rara. claro. ¿No? Cómo estoy entretejida y al mismo tiempo afuera, ¿no? Por un lado, porque tampoco estoy participando en una política activa y bueno, soy mayor, la verdad, tengo que reconocer. No, pero ser En fin, testigo, nada, pero testigo y me también gusta el partícipe. grupo y aparte yo soy muy rizoma. Y además estoy en un ambiente de trabajo corporal donde la palabra rizoma no la conocen siquiera. La palabra no conocen. Imagínate Deleuze, Guattari y todo eso. No saben ni quién es, ni quiénes Tenés que hacer son. el dibujito de la raíz, viste, arbórea y el No, yo lo que rizoma. les digo es porque tuve rizoma me pude ir de la Argentina al exilio y porque tuve rizoma pude volver del exilio. Eso por ahí me entienden. Si hubiera sido raíz tipo árbol, no, Claro, todavía estoy no en el entienden. exilio o todavía estoy aquí, qué sé yo, ¿no? Claro, claro, Entonces por sí. ahí entienden rizoma como una raíz diferente que la del árbol. Solo eso ya me vale, porque ¿viste? Ya lo veo como, Sí, 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 como sí. importante. Sí, pero Bueno, bueno, conocí a Guattari, lo conocí a Guattari, estuve en el Congreso de los Nuevos Paradigmas, después estuve en la casa de un amigo que falleció, el psicólogo no me acuerdo el nombre del psicólogo, que lo invitó a Guattari a la casa, y por supuesto Hernán y imagínate Hernán diciendo Guattari era en un resonador total. En fin, tuve la suerte también de estar cerca de gente que me ayudó a pensar, a multiplicar. Sí, también uno elige, pero también tiene que tener la oportunidad, ¿no? sí. Y de este grupo me aguantan porque tuve que hacer un trabajo bastante intensivo la otra semana y bueno, igual se ve que me bancan, entro, salgo, qué sé yo. Estamos bastante abiertos. Eso estaba pensando. Que Bien. mira, la vista misma. Bueno, ¿quién es más? ¿Hay alguien más o estamos nosotros dos? Alfonso, ¿qué haces, Alfonso? ¿Cómo va? ¿Está Alfonso también? Sí, está Sí, Alfonso. estamos. ¿Qué tal, Hola, Alfonso? ¿Dónde estás, ¿Cuánto tiempo? Alfonso? ¿Cocinando? No, fumando. no, tranquilo. El querido Alfonso. ¿Dónde Mario, anda? ¿Dónde ando? En la punta. Ando en el centro del país. Ah, la mierda, hablando de centro y periferia. No, pero digo territorialmente hablando. Sí, sí. Ahí ando. Sí, eso tenía una idea, porque te comunicaste conmigo en un momento y medio que me Sí, enteré que estás en el centro de... Estamos ahí, estamos cerca igual. sí, Se puede cruzar el río y ir a visitarte, y vos lo mismo. totalmente. Pero podemos viajar por estos medios ahora también, No, ¿no? ya sé, obvio que uno lo hace, pero ya, vos sabés lo que estaba, curar una hernia de disco por WhatsApp, ¿tenés idea de lo que es eso? No, 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 Sin no, no tocarme a tengo la idea. persona. Yo no lo puedo creer.
curar una artrosis de cadera por WhatsApp. No, no. Digo que no puedo creer todavía que uno haya podido entrar en ese lugar, ¿no? Del Y bueno, WhatsApp para estas cosas que son muy de tocar a una persona, claro, porque no es, necesitas el cuerpo ahí vivo para saber sí, dónde le duele, qué le pasa, cómo, no, está caliente, está frío. claro, Bueno, y de golpe todo es por WhatsApp. Eso mismo es por WhatsApp. Pero nos acostumbramos, después del COVID, nos acostumbramos, ¿no? sí, Todos estuvimos con problemas físicos hasta hace poco. Somos sobrevivientes en realidad, si claro. no pensamos. Lo que pasa es que somos sobrevivientes a través de un aparatito, pero bueno, pero somos sobrevivientes. Y todo esto es posible porque somos sobrevivientes, si no, no podríamos. Yo tuve una encefalitis durante la pandemia, un cáncer durante la pandemia, y bueno, estamos aquí, estamos. Mm. Y por suerte, más gente entrará, che. Bueno, el Alfonso, estoy mirando la hora. Había algunos compañeros de Brasil, no sé, a veces tengo la sensación de hablar sola, me acostumbré a monologar, pero alguna oreja habrá por ahí, sí. ¿Qué estás tomando mate? Sí, Yo estoy tomando mate. sí, ya veo, sí. Escribió alguien, pero se fue muy rápido la frase, no terminé de leerlo. Hola Susana, acá Juan Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en mi caso té con leche, no mate. Ah, eso era. Yo veía que alguien tomaba, no sé quién era. Yo en un rato mate. No, ¿Dónde estás viviendo vos, Juan Manuel? me quedaba pensando en lo de centro y periferia. Eh, y a veces se centraliza todo. Sí, Yo me acuerdo que estábamos en, no sé, 79, ahí más o menos, en de Borde, y no sé por qué salió el tema. Era una reunión no de hospedantes, sino de enfermeros. Estaba Guattari, Uri, María Pusén, etcétera, 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 más enfermeros, etcétera. Y salió el tema acerca de las dictaduras en Latinoamérica. Y era una época donde había dictadura en Brasil, más o menos, ¿no? Porque Brasil desde el 64, acá se termina en el Brasil, Uruguay, Chile. 82, pero sí, eh, por eso ubico fechadamente cuando más o menos se habló de esto. Eh, y me acuerdo que Guattari dijo algo así como, cuando se pierde el centro y la periferia, eh, se estaba hablando de las dictaduras de Latinoamérica, ¿no? Cuando se pierde el centro y la periferia y todo se transforma en una gran dictadura, palabra más, palabra menos. Eh, ¿Cómo hacemos para salir de ese centro totalitario, de ese centro dictatorial? Bueno, por supuesto se hablaron muchas cosas hasta que se terminó la reunión y llegaba la hora de la asamblea de bordes, pero no, traía esto porque a veces, porque cuando uno está atrapado en el centro el latinoamericano, me refiero, sudamericano, donde las dictaduras estaban
en más o menos Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, ¿no? Todo eso. ¿Cómo, se, cómo colectivizar? ¿De qué modo colectivizar? Esto lo digo yo, por supuesto. Eh, porque, y esto por supuesto que también lo digo yo, porque esta palabra en ese momento no fue dicha. Una de las características de la hiperconectividad justamente es a veces centralizar, Claro, homogeneizar, claro, homogeneizar una región desde el punto de vista, por ejemplo, sí. no multiplicidad, sino múltiples dictaduras, ¿no? ¿Y cómo hacer con eso? ¿Cómo romper? ¿Cómo salir? ¿Cómo abrir? ¿Cómo juntarse y cómo no juntarse? ¿Cómo etcétera, etcétera? Me ¿Te parece que la acordás? cuestión pasa, Sí, perdón, sí. me No, parece que la cuestión pasa también un poco por un poderoso ordenamiento del claro, lenguaje, porque nuestro único sí, interlocutor parece ser el norte. Porque si uno mira, yo no he viajado a Europa, pero a veces miro noticieros europeos, y Europa solo habla de África y Estados Unidos de Latinoamérica. Entonces, ahí hay un problema del lenguaje, digamos. ¿Cómo vamos a dejar de ser centro-periferia si nuestro único interlocutor, por ejemplo, es el norte? Si nuestro interlocutor, porque nunca se habla en América, no dialoga con África, porque sería a la mierda con centro periferia, ahí seríamos otro tipo de relación, digamos, pero nuestro único interlocutor es el colonizador, no hablamos con otro, Mm. y el colon claro. Uy, entiendo. Cuando decís nuestro, sí, Ah, su conexión, a no. lo que pasa en Argentina y que en Argentina es como que estuvieran rotas todos los acuerdos sociales, digamos, se dicen barbaridades, el presidente dice barbaridades, obscenidades, procacidades, el lenguaje está totalmente estallado, digamos, la comunicación, el odio, y aún así, solo hablamos con el colonizador, digamos, el extractivista y bla, 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 y no salimos de ahí. Es un problema de lenguaje, Ahí, bueno, Gustavo, obviamente, entre otras cosas. te puedo hacer una pregunta. Es muy interesante esto. Eh, y que tiene que ver, creo que esencialmente, con el tema que nos proponemos hoy. Vivimos conectados absolutamente todo el tiempo, a través de todas las redes posibles. Nos enteramos de las noticias prácticamente antes de que ocurran. Sí, Y creo que no exagero. Eh, Se dicen exactamente barbaridades de toda clase, ¿no? Un presidente puede decir, sí, soy cruel, sin ningún problema, soy cruel con los empleados públicos, soy cruel con los cucas, soy cruel con Sí, los con nombre y extractivistas. apellido lo dice prácticamente. sí, sí. Exacto. Entonces, en ese mundo, digo, la pregunta que me hago y que me hago todos los días de hiperconexión, conexión total, parece, sin embargo, como que ocurre al revés, porque parece que la gente está en su mayoría desconectada Sí, de lo que hay algo que hay una sinapsis que no funciona. O sea, sí, escuchamos pero no escuchamos. sí. Nos resbala, no nos interesa, no nos damos cuenta, no sé qué. Pero puede decir la aberración más grande y ahí no se produce la conexión. No sé, hay algo que no hace clic y yo todavía no lo Pierden su comprendo. valor las palabras, ¿Te parece pierden su que no nos valor. damos cuenta que el país, pensá que tenés una expresidenta presa, eso hizo una movilización extraordinaria. Fue muy importante lo que pasó hace 2 semanas con la movilización de todo el país Sí, por el tema de Cristina presa. Chicos, no, por lo menos dentro de la modestia del conjunto, una movida fuerte.
una movida muy No, pero fuerte. en todos lados hay movidas fuertes, pero digamos, hay, por ejemplo, los estados los estados como las organizaciones políticas y lo que conectamos a las redes, todo es un contenido. Por ejemplo, nosotros sabemos muy poco de cine y de música y de arte africano. Sí. Quizás Eso sabemos del seguro. No, colombiano, del de África sabemos mexicano, nada. De perdón. África nada sabemos. Un cacho. Y hay cosas increíbles y maravillosas, pero sin embargo sabemos mucho del mexicano, del boliviano, del brasilero, entre nosotros, digamos, pero sin Mucho no, pero interlocutores. un poco sí. Un poco Un más que poco sí, de sí, África sí, sí, seguro. bueno, claro, bueno, sí. Sí, seguro. Pero hay, por Y de ejemplo, Asia personas hasta como por ahí, Leila ¿no? De Valladares Asia que hasta han por ahí hecho nomás. un... ¿Cómo? De Asia hasta por ahí nomás también. Tampoco Sí. sabemos demasiado. Sí. Tenemos, bueno, ahora con Israel y bueno, y con, qué sé yo, todo lo que está pasando, que ya casi entramos en la guerra, porque además nuestro presidente se dice judío, ¿viste? Quiere estar en guerra, le encantaría hacer una guerra así al presidente nuestro, estaría feliz. Madre mía, Bueno, qué loco. si Justo fuera por estuvo en las cosas que Israel. dice nuestro presidente, Susana, Sí. No, pero escúchame, el presidente, estamos yo en... conozco mucho quien lo, escúchame, te voy a decir algo, que no salga de aquí, le tengo miedo, no, no voy a decirlo, no lo voy a decir, es más personal lo que voy a decir, pero de todos modos no importa. Lo que quiero decir, que este presidente se cree que es judío, se lo cree, créanme que se lo cree. Quiere ser, ay, ahora se me fue la imagen, no sé qué día. No, pero volviendo a lo que decía, perdón, perdón. Yo no sé dónde se puede levantar la mano acá, yo no estoy acostumbrado a Zoom, disculpe. Ah, Yo soy un Yo no Google, sé cómo bloquear el yo sonido. soy, yo soy un Ah, Google, acá veo. yo estoy como un Google Mitiano. Entonces, no, no, pero volviendo a lo que decía Juan ya Manuel, que es está. interesante, ¿no? Eh, a mí no me caben dudas que hay un intento de homogeneización generalizado. Y sin embargo, pareciera ser que cada uno está individualmente metido, ¿no? Por un costado y Claro. por otro, que entendían bien lo que hacía Juan. Lo que pasa es que me parece que ahí se entrecruza algo, ¿no? Que es, por un lado, las características de la hiperconectividad son de una homogeneización eh, como si fuera una suerte de omnipresencia, ¿no? Donde lo que hace es eh, poner en juego una ¿Qué suerte sería de homogeneización en qué sentido? homogenización que si se pone en juego, por ejemplo, la más media, ¿no? Lo más mediático, porque acá hay que poner en juego que no solamente por la tecnología, no solamente por la tecnología, sino que lo más mediático intenta, desde sus diferentes aspectos, eh, poner en juego una homogeneización de lo que se intenta establecer en un determinado lugar o en varios lugares. Por eso hacía la referencia a lo que se comentaba en la borde, lo que se hacía la referencia porque en ese momento no había una hiperconectividad, pero hay una homogeneización donde se pone en juego como una suerte, bueno, lo de Juanma, una suerte de hipnosis, como de ceguera, donde a mí me parece que el problema está en cómo sostener estos y tantos otros grupos micropolíticos que permitan extraernos de esa homogeneización, que permitan extraer al menos de esa hipnosis donde
se diría siempre todo lo mismo. Ok, sí. O Hay, sea, hay- hay algo que es como un fenómeno de masa que decís vos, como que se da un fenómeno de masa donde hay un líder o si bien por ahí no es un líder cantante y sonante, sino una voz que homogeniza el discurso, o sea, que hegemoniza el discurso. y justamente ahí me parece, me da la impresión que justamente hay algo Sí, que esa homogeneización, que es como me parece que vos decís, sí, eh, siempre, se me pone en la cabeza cómo se construye ese catalizador, ¿no? Porque el catalizador no se forma solo. no, La historia, Claro. la historia del mundo, con todas las diferencias del caso de lo que voy a decir, desde el nazismo hasta el fascismo de Mussolini, pasando por Franco, Pinochet, etcétera, 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 hay algo que me parece que también tenemos que cuestionar, que sí, buscamos un catalizador. sí, Es decir, las sociedades buscan un catalizador. Ahora, ese catalizador, ¿qué puede hacer? Ese catalizador puede utilizar todas las herramientas que tengan, depende del momento, tiempo, lugar. No es lo mismo África que Latinoamérica, no es lo mismo la Alemania nazi por las cuestiones de Chávez, ¿eh? Entonces ese catalizador comienza a utilizar los instrumentos, las herramientas que tiene a mano en ese tiempo, momento y lugar, para intentar establecer cierta homogeneización. por eso creo que es el momento de nuevos colectivos, que los Y claro, colectivos, los colectivos intentemos tolerar las diferencias y que no somos todos iguales. Acá en esta reunión no somos todos iguales, somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos ideas parecidas, por eso nos aglutinamos, pero somos diferentes. Y no va a venir alguien acá a decirnos lo que tenemos que hacer. Creo que es eso, Norbert, Sí, uno de las respuestas, ¿no? Sí, Gus. sí, pero también al somos diferentes, lo que me parece genial. Yo lo que le aportaría es que la homogeneización con lo que juega es con la singularidad, no tanto Claro, con, bueno, también no, obviamente con la diferencia, pero la diferencia, digamos, en su estatuto de singularidad. Les voy a singularidad. contar una anécdota personal. Una vez iba en auto con una amiga y bueno, yo me crié en el campo y entonces antes, cuando se sembraba un girasol, era de distintas, todas las plantas eran de distintas alturas, de distintos tamaños las tortas, que yo todas eran distintas. Ahora vos vas y son trillones de flores exactamente iguales unas a la otra, una al lado de la otra, no hay ni una más alta ni una más baja. O sea, hay diferencias Sí, seguramente entre una y otra, sí, pero lo que está borrado ahí es la singularidad. sí, Son todas iguales. Y por ahí hay alguna no me acuerdo qué nombre se le pasa, que se ve que tiene algún tipo de mutación genética y se hace un poco más alta y sobresale, pero es sí, una en un millón, digamos. Creo que correcto. el juego es con la homogeneización y todo entra en el orden de la homogeneización, la música, la moda, las ideas políticas, porque, bueno, nuevamente, viviendo en Argentina uno ve cómo se instalan ideas y se instalan palabras Sí, que luego definen una realidad y definen un contexto, digamos. A nosotros sí, fue muy, bueno, en Brasil también ocurrió, digamos, sí. eh, Ah, instalaron nociones. ahí Sergio dice que las subjetividades están estalladas, agotadas, saturadas de información, Y es lo que estuvimos invadidas. diciendo, sí, Es sí, eso, me parece sí, que sí, sí, sí. El eh, lenguaje está estallado y con ellos está volamos estallado. nosotros, sí. Sí, 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 sí. Aparte, fíjense hasta qué punto está estallado. Bueno, yo soy psicoanalista y me dedico a la clínica, bla, qué sé yo, pero escucho, aparte con una abundancia abrumadora, Sí, todos los quilombos de pareja que hay con los sí, famosos sí. likes. Le pusiste el like, la Ah, agregaste, no sí, la sí, agregaste, sí. la bloqueaste, no la bloqueaste. Claro. Bueno, ahí hay Eso no una lo había locura escuchado. estallada. Sí, porque tiene una ¿Cómo? potencia No lo increíble. había escuchado eso. Pero aparte hay un Sí, sí, estallido sí. ahí porque, digamos, es prácticamente el celular donde, Claro. sí, y es un escándalo un like, ¿viste? Sí, Eh, es un Sí, escándalo. sí, sí, sí. es Tiene un mucha escándalo. potencia.
Claro, Usted- pero esto, ¿hasta dónde está tomada la subjetividad? Que no se puede Claro, relativizar nada. Es lo no, mismo que, digamos, que la chica, una chica, digamos, que admire, no sé, a un jugador de fútbol y el vago sí. se quiera matar y se arma un ¿viste? Bueno, no sé, está todo bueno, pero estalladísimo. a Hay mí Alfonso. me ha tocado trabajar con jugadores de fútbol Sí, donde, bueno, la pregunta era, está, pero ¿vos querés mantener tu matrimonio? claro, Bueno, primer medida y la Al primer revés. muestra de respeto y de ceder de no territorio para poder hablar es cortar toda la red. claro, Y era claro, la claro. única medida posible. Y le estoy hablando ya hace bastante tiempo atrás, le diría que entre el 2000, sí, el 2017, 2018, Claro, o sea, establecer no es nuevo. prioridades, claro. Sí, sí, sí. Sí. No, pero como una medida de que inclusive genera condiciones como para poder empezar a hablar. Claro. Después Exacto. vemos, ¿no? Después ¿Qué vemos, fue lo que claro. pasó? Sí. ¿Cómo lo manejan? Digo, simplemente como una intervención de generar condiciones para que pase otra cosa que bueno, Claro. que conflicto este, inflado, digamos, no porque no, inflado en el sentido de que tiene una inflación de lo que sea, ¿ah? Lo Sí, vamos a ver, sí, 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 eh, sí. porque es una economía también de los estados, ¿no? Mm, Posible, hay economía de los estados posible. Yo lo he visto esto en Guattari, pero a mí me resuena muchísimo, mm, muchísimo con planteos muy antiguos, ¿no? Es como que reboto entre la física cuántica y, yo qué sé, desde escrito de los coptos hasta Loveda y otras yerbas. Me parece muy Somos medio del mismo interesante. palo, Alfonso. Sí, 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 me encanta, me encanta. Y Sí. después, Ahora, me da la impresión que la homogeneización de la que hablamos justamente tiene, mira, no, se me cruzó por la cabeza el seminario uno de Guattari, disculpen, ¿no? Pero Sí, estamos, sí. no, el seminario uno no, al comienzo del 2 creo que sí, al comienzo. Mm, Donde dice, bueno, ciertos agenciamientos que producen el estallido y la multiplicación de los elementos. Claro, por supuesto que uno se pregunta, no basta con el estallido, no basta con la multiplicación, sino después cómo se conectan en otro tipo de claro, agenciamientos, cómo se claro, va claro. conectando ese estallido y cómo se va conectando, digo yo, cómo se va conectando esa multiplicación, porque el problema es que las cosas pueden ser homogéneas, estallar, y luego de estallar y multiplicarse, producirse un catalizador llamado Milei, lo cual puede, haría que ese estallido volvería a intentar homogeneizar la cosa. Entonces Sí, ahí donde interviene lo que decía mi amigo Mestre, sí. que me parece bueno, ¿y qué hacemos nosotros en los micro? Claro, ¿Qué hacemos nosotros? De qué manera conectamos esos elementos del estallido? ¿De qué sí, manera se colocan para que no vuelvan ni a homogeneizar claro. y que tampoco se mantengan como, bueno, lo digo, agenciamientos maquínicos donde todo es una desterritorialización permanente, todo es un conjunto de datos que va por acá, por allá, no. Tienen que conectarse de alguna manera. El problema es cómo los conectamos, de qué modo, de acuerdo al lugar, de acuerdo a los contextos sociales situados, de acuerdo a los momentos, en fin, de acuerdo a la situación y a los contextos, cómo se van, pero siempre en y ahora corto esto, pero siempre, claro, intentando estar, creo que Claudio decía esto, en términos de una síntesis disyuntiva. Claro.
en términos de una síntesis disyuntiva, porque si sería una síntesis excluyentes, Oyentes siempre no nos serviría de excluimos. nada. Digo, la No síntesis sirve. disyuntiva, claro, Es, la es síntesis repetición. disyuntiva, Es claro. repetición de lo mismo. No hay diferencia. Entonces, la síntesis disyuntiva, hay una cosa muy cómica, creo que dice, cómica no es cómica de un carajo, no, perdón, pero no tiene nada de cómico. Simplemente que a mí, creo que está en un texto de qué es la ecosofía, eh, donde dice, bueno, sí, sí, lo disensual, la heterogeneidad, la diversidad, dice, que va hablando Guattari, creo que es en la entrevista con Canal de Jean, pero no estoy seguro. Este, porque tenemos que trabajar en esos términos de síntesis disyuntivas, salvo con el neofascismo, que el neofascismo se lo combate. Claro. No dice neofascismo, dice al fascismo se lo combate. No todo entra dentro de la síntesis disyuntiva, pero sí ¿qué conectamos con qué conectamos, en qué momento, para qué, en qué situaciones fechadas, etcétera, etcétera. Ahora, que la homogenización nos aplasta y nos... Sí, y claro, bueno, estamos en tiempos, Sí, pero esas conexiones generan comunidad también, ¿eh? Digamos, en el sentido de que la homogeneización aplasta y ciertamente ha ganado terreno, pero también cobran potencia puedo decir, las micropolíticas y las conexiones, qué conecta con qué. También uno puede decir quién conecta con quién, digamos. Sí. Me parece que es una cuestión de que a lo homogeneizante se le puede responder con más comunidad, digamos. Pero Sí, las sí, máquinas, la palabra lo maquínico que toma lo Nero me parece maquínico. extraordinario. ¿Qué Sí. máquinas hacemos? ¿Qué máquinas Si estamos hacemos? haciendo una máquina de demolición o una máquina constructiva, no Claro, sé. claro, O qué agenciamos. claro. El intento de rizoma acá, ¿no? En el grupo bueno, es un intento de juntarnos y de no ahondar tanto en las diferencias, sino lo que parecemos, lo que pensamos, cómo ayudarnos. Eso es una buena máquina para este momento. Sí, Yo no sí, una máquina donde estemos discutiendo todo el tiempo, qué sé yo, sobre si este gobierno sí o no, si Chile, si Uruguay, si... No sé, para mí, yo necesito en este momento ayuda a pensar cómo caímos en este presidente tan inmundo como el que tenemos. Y yo sé cómo caímos. Lo peor que le puedo decir es que sé cómo caímos. ¿Quién lo puso? Sé quién lo puso. mm, Lamentablemente, es el marido de una compañera mía de formación y fui a su casamiento. Pero yo no creo que este tipo hubiera durado si no hubiera un país que lo sostiene. Está bien, no, yo sé quién claro. lo puso, puedo nombrar al que lo puso, pero no creo que él sea el responsable de sostener esto. Rol, rol, Susi, rol adjudicado, rol asumido, ¿eh? No te olvides. Claro, sí, no, escuchame, Sí, además, un, claro. un, un pe- per- un personaje como el que tenemos, casi nos manda a una guerra con Irán. Sí, Déjame de joder, sí, estuvimos a punto, sí. por favor, estamos en manos de Yo una creo que persona. los mandó a la guerra con Irán. Sí, Sí, bueno, pero Se ahora parece que se vamos. detuvo esa guerra. A mí me parece que no es menor. Yo estoy mucho más cerca de las especulaciones de la banda de los conspiranoicos, totalmente. Yo creo que la gran jugada acá es que sin esa, primero que nada, sin esa agitación allá arriba, mientras les estaban loteando la Patagonia para que lo Sí, compraran exactamente ellos, no, vos no sacás a la gente después que se agenció con la tierra, hablando de agenciamiento. totalmente. La Este, tierra es tierra, sí, sí, sí. si no preguntar a sí, los claro, está bien lo que gazaltí, decís, sí. digo, no creo que un israelí que se sienta israelí ni en ningún momento tenga muchas ganas de agarrar y levantar los petates y arrancar la Patagonia por más paraíso que sea.
Me parece que acá nosotros nos olvidamos de la manipulación de masa, y cuando decimos que el 1% de la población tiene la riqueza prácticamente del planeta en sus manos, y si no, tiene el ejército para agenciársela, Sí, este, no es mucha gente. Por no, lo tanto, hay planes. Y sí, sí, algunos se sí, cumplen, otros no. Habrán oponentes como, ¿no? Porque el sistema es competitivo, ¿verdad? En todo su, bueno, yo creo Sí, que una de las principales cosas es hay que hay planes planes para ir abajo. y hay estrategias bien craneadas también, Y sí, craneadas y justo bien en este planificadas momento para el... Milei se declara judío, lo que decía, pero también hay que retrotraernos al periodo de Macri, no sé si el anterior, creo, el último de Macri, que Iván nombra Fernández, ¿no? al rabino Bergman y plantea sí, directamente que Argentina está para ser partida y repartida. Y bueno, y ahí tienen los 8.000, y los chilenos están bravos, se la ven venir, y los mapuches también. O sea, la pregunta es, ¿qué papel van a jugar los argentinos ante esta pérdida? ¿Y qué papel van a jugar los mapuches ante esta pérdida? ¿No? Porque digo, yo veo la repetición de un escenario, claramente, sí, Podés porque es hablar de una los mapuches, modalidad. pero no de los argentinos, porque no hay una unidad para pensar esto, ¿eh? Para nada. No, 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 no hay, claro, Estamos claro, más por eso me divididos parece que es que... casi inevitable, sí, lamentablemente. sí, 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 Es lo que planteaba hoy, dialogamos, nuestro interlocutor siempre es el norte y no, por ejemplo, nosotros mismos. En realidad yo creo Claro, que hay no, una está gran bien, es potencia, cierto. digamos, de interlocución entre nosotros a nivel de, como decíamos hoy en Mesoamérica, desde México a Tierra del Fuego. Pero convengamos que estamos ante un aparato sumamente Peligroso, potente. sí, sí. Mortal, Sí, sí. mortífero, Ujú. mortífero. Sí, mortífero, militar y tecnológicamente y económicamente, porque bueno, Sí. en la medida en que estamos capturados de un sistema, por ejemplo, una de las salidas que no te sacan del sistema, pero te aflojan, que es lo que único que yo he visto en mi corta existencia existir, es evidentemente la salida. Pero bueno, por eso lo estratégico, por eso de la Argentina, y bueno, se conoce cuál es la política del imperio inglés, que para que se haya corrido el centro hacia los yanquis no ha variado tanto el asunto. Con Churchill a la cabeza, los planes hacia la Argentina, hacia Perón y hacia toda la historieta ahí, digo, sin que... bueno, Y eso me parece que pensemos está líneas ahí. de fuga, pensemos líneas de fuga para esta captura, compañeros, Bueno, pensemos líneas de esto es una fuga. línea de fuga, un zoom. Esta es El una, zoom es una línea de fuga, y sí, para sí, no estar claro, solo, qué sé yo. No sé, no, no veo tan bravo este momento, tan difícil. sí, sí, Yo le escribía, como lo conozco a Kisilov, le escribí una carta. Le digo, Kisi, este es un momento para la psicología, no para la economía. Le claro, puse eso, está bueno, está bueno. porque acá hay que manejarse con algún pensamiento psicológico que abra para algún lado. No Sí, es un momento para hablar de economía, como a él le gusta hablar de economía, no, no es para hablar de economía, habla de, no sé, metete más en la cabeza de tus viejos. claro. Se lo puse hace una semana. No sé si le sirvió, qué sé yo. Pero me parece que sí, que además estamos muy destruidos. ¿No? La verdad que está bien, yo tuve problemas personales muy fuertes para mi vida, ¿no? Pero más allá de eso, todo el país está estallado, estamos muy estallados. Y no Y solo el país, ¿no? Como vendidos, no estamos es un estallados, fenómeno No, no es, vendidos, no nacional. es, no estamos es local, vendidos. no es local ser. Pero México no está como la Argentina, chicos, no nos engañemos. México tiene una presidenta normal. Nosotros tenemos un presidente psiquiátrico,
qué sé yo, hablemos un poco de algo práctico, digamos. Yo no tengo su paciente psiquiátrico, que la pasa insultando. A mí me gustaría. Es un tipo que no está normal, no está normal. No, pero me Pero parece que la por eso, normalidad Sí, la no, está no, normalidad. sobrevaluada. Un poco normal. Está Sabemos de sobrevaluada. qué hablamos, ya no hay una normalidad como, no sé si la hubo alguna vez, pero bueno, uno piensa lo normal. No, no existe. Pero No, este, pero es cierto esto de que está estallado en todos lados. Por ejemplo, bueno, el ejemplo trilladísimo y usadísimo es el índice de suicidios en Japón y el índice de suicidios, por ejemplo, en los países nórdicos. Ahí también sí, hay un es verdad estallido, eso también. porque hay un prejuicio que uno no tiene que pensar que los países del norte colonizan los del sur. Los países del norte colonizan a la población, sea del norte o del sur, Sí, sea del Asia o de Estados Unidos. sí, Población sí, más sí, 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 colonizada que es la así. estadounidense, no sé, no Sí, hay. Porque, por ejemplo, las otras al menos resisten. Los estadounidenses están convencidísimos de que así está genial. 13:45. Ok, Sí, sí. es A que las yo siete creo cuarenta que y cinco Y eso escuchando sería a las 19:45. Sí, anda mañana. por ahí alguien tiene abierto su micrófono. Este, creo que uno de Sí, los elementos que a veces pasamos por alto es cómo nosotros hemos incorporado al amo, ¿no? O sea, en mayor o claro, menor medida tenemos eso, incorporado al amo y eso es. replicamos justamente con mucha voracidad incluso estos mecanismos que a lo mejor se ven de manera macro, ¿no? Pero en lo micro se replican, ¿no? Si bien Sí, es cierto, acá en México, como comentaba yo en un inicio, ¿no? Tal vez con López Obrador sí se vivió un furor este, muy intenso, ¿no? O sea, sí, efectivamente, sí, esta potencia que se generó en ese sexenio fue muy interesante, que despertó a la gran mayoría de la población. Pero también es cierto que, por ejemplo, hoy en día, y tal vez en otro grupo ya lo comentaba yo, es como de alguna u otra manera el hecho de que uno no esté como preguntándose de qué manera el amo lo tiene uno incorporado y de qué manera lo ejercita, ¿no? En ese contacto cotidiano, que es justamente esto de la micropolítica y que es la más efectiva, ¿no? Porque no necesitamos como grandes aparatos que estén movilizando a la población cuando ya tienes colonizada la población, ¿no? sí, Hay ciertos intentos, ¿no? Ciertos intentos de volver como a estas prácticas que teníamos en décadas anteriores, ¿no? Y lo más sorprendente justamente es en este momento del segundo periodo de un gobierno que llegó por impulso de la población, ¿no? De manera masiva, aunque también es cierto que esto no hubiera sido también factible si también de parte de Estados Unidos no hubiera como interés también de que esto llegara, ¿no? O sea, me parece que ahí hay como múltiples factores que se están jugando, pero lo que a mí me parece más peligroso es cómo nosotros hemos incorporado al amo y cómo lo replicamos a veces con mucha virulencia, ¿no? Desde sí, discursos Sí, sí, eso está, eso diversos. está, Entonces, eso es sí, lo que a mí me eso está. más preocupante, sí, ¿no? sí. El querido Martínez Buquet, supongo que saben quién era, ¿no? Mi querido Carlos Martínez Buquet, tenía un taller, me hiciste acordar, Heidi, que era la lógica del amo, el esclavo y el extranjero. Él introducía la figura del extranjero como para poder pensar la lógica del amo y del esclavo, ¿no? Para romper cierta lógica de que vos incorporás ¿Cómo esta se cosa corta? del amo, ¿no? Entonces, claro, el que habla, ¿en qué lugar lo ponés? Lo colocás el discurso, ese, yo le digo discurso sonoro corporal, porque ya no es solo corporal, sino que tiene que ver con cómo suena, cómo se escucha ese discurso y cómo lo incorporás desde el amo. Si lo incorporás desde ahí, chau, fuiste, ¿no? No se puede. Una Sí. pregunta, Claudio. Hola, Alfredo. Disculpame, Sí, discúlpame, ¿tenés alguna referencia, algún texto de ese taller de Martínez sí, Buquet? sí, está en uno de los últimos libros de Carlos, que, bueno, yo lo estuve difundiendo los últimos encuentros.
eh, pero no me acuerdo el título, el nombre. Ya me voy a acordar, después lo pongo en el ¿Cómo es grupo. el apellido? Carlos Martínez, eh, Martínez, Buquet, con Z, Buquet, Bouquet, que fue, bueno, mi maestro, por supuesto, colega de Susi, hemos trabajado juntos mucho tiempo, sí, sí, pero era un tipo muy, trabajaba con el psico y sociodrama, eh, claro. Ah, con una idea más budista, porque había viajado a la India, en un momento volvió, incorporó algunas cosas así más desde ese lugar, pero todo el tiempo su preocupación era cómo la historia de Latinoamérica estuvo muy, muy marcada por esta lógica claro. de la Sí, mezcla. sí, sí. Sí, Y solo una un pequeño recordatorio, Claudio. sí, Eh, Martínez Buqué era de la banda de Tato Pavlovsky. claro, obvio. claro, Kisleski, Mocio, de emoción, Eh, sí, el maestro Mocio, de claro, obvio. emoción, Sí, todos entonces, amigos. todos Claudio, amigos. te pido por favor que Sí, no te olvides no me de olvido. colocar todas las referencias para ver Sí. si conseguimos ese texto, por favor. Sí, 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 sí lo tengo, inclusive te puedo mandar alguna copia, porque en los Ah, sí, últimos tiempos yo quedé difundí un poco los últimos libros de él y él ya estaba con esto de los... Albacea, el Albacea. El Albacea, Albacea. claro. Sí, 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 Bueno, fue, entonces lo podés mandar sí, por internet o cómo está. sí, 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 voy a ver cómo te lo mando. Dale, Bueno, y si los tenés Estaba pensando, si los tenés en copia física, sí, te mando la dirección y me la mandás por correo. dale, dale, cómo Y, no. y me mandás tu cuenta bancaria para que te pague los gastos. No, 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 porque él los últimos textos dijo que eran libres, que lo único que decía él como mandato es que por favor la gente que vos le entregás el libro, que se comprometan a leerlo y hacer algo con eso y después lo pasen. Claro, lógico. No, era un tipo, era un tipo genial, sí, Claro, claro, sí, claro. sí. Bueno, hoy gracias, estaba Claudio. pensando Nada, mucho en el tema porque yo tengo dos libros para publicar. Yo publiqué 7 sí, libros. Tengo sí. 2 para publicar. Además, yo dirigía una colección de libros en una editorial. El dueño se murió en la época de la pandemia y el hijo la vendió, la editorial. Así que bueno, fue. Pero estoy pensando ahora, qué difícil, hay mucha dificultad para publicar. Yo tengo todos los libros de Hernán y de Tato acá, ¿no? De Pavlovsky con el Kesselman. Los tengo acá Sí, y yo digo, por ahora, no sé, en alguna librería los encontrás, pero muy pronto van a estar agotados unos libros que son muy importantes también. Están sí. Es bastante un agotados, tema Susi, que bastante hay que agotados, ir sí. pensando en armar una editorial, chicos. No Sí. sé, hay que hacer algo. Editorial Sí, Ya no Rizoma. hay editorial. Editorial Rizoma, qué Editorial buena Rizoma. idea. Rizoma, dale, una editorial Rizoma, sí, 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 estoy de acuerdo. Yo aporto a eso. Hay muchos textos históricos de nuestros amigos y maestros sí, que están o agotados o muy difíciles de encontrar. sí. Entonces sería bueno Sí, que si es verdad. alguien tiene El experiencia, libro, uno de los libros que a mí me parece extraordinario, y lo pedí, y tengo intención de ver si puedo ayudar a publicar, es La vida de Freud de Rodríguez. De Los ah, Rodríguez, dos sí, tomos, ¿no? sí. Extraordinario, Hermoso, porque con el humor hermoso. de Emilio es Sí. otra sí. cosa ese libro, es Freud, es extraordinario. Bueno, yo estoy moviéndome para publicar, para hacer publicar ese libro en España, porque acá es imposible, chicos, se me fue, me fui, No, 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 seguí No, no hablando, te te fuiste. escuchamos. Seguí hablando, te otra escuchamos. vez, ay, Dios, qué hinchada la bola que estoy.